¿Qué tal? Bienvenidos ya este martes 7 de abril del presente año 2026, una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto para el Ecuador y todo el mundo por todas nuestras plataformas digitales. Y no olvides suscribirte en nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana haciendo un preámbulo comunicacional sobre el proceso de las elecciones seccionales que se han adelantado para noviembre de este año 2026, ¿no? Importante, ya que en el año 2004, si recordamos, prácticamente hubieron solo, vamos a hacer el preámbulo comunicacional para los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Por el momento solo estamos haciendo este análisis para los posibles candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. En el año 2004, Guayaquil tuvo 8 candidatos para alcaldes, 8 candidatos, un número prudente para lo que fue en el año 2019, ¿no? En el año 2009 bajó a 5 candidatos para alcaldías de Guayaquil. En el año 2014 tuvo un reducido número, 4 candidatos para alcalde de Guayaquil. En el año 2019 fue el número prolongado, el número extenso y algo histórico. 17 candidatos para la alcaldía de Guayaquil. Eso fue en el año 2019. En el año 2023, que fue la sorpresa, el boom, para el Partido Social Cristiano, ojo, ya vamos adelantando poco a poco, en el año 2023 estuvo solo 11 candidatos. Guayaquil tuvo solo 11 candidatos y para este año de elecciones seccionales 2027, que se ha adelantado las elecciones por el Consejo Nacional Electoral para noviembre de este año 2026, vamos a ver y analizamos que Guayaquil podrá tener el mismo número de candidatos que tuvo en el año 2004, es decir, de 7 a 8 candidatos. Ojo, con la eliminación de partidos políticos y movimientos que no cumplen, ¿no?, con los militantes, no cumplen con el reglamento establecido por el CNE, analizamos que podría ser que para este año 2026, que son las elecciones de noviembre, que se han adelantado, Guayaquil podría tener entre 7 a 8 candidatos, es decir, nos asemejamos a lo que fue en el año 2004, que solo hubieron 8 candidatos a la alcaldía del puerto principal. Oh, sorpresa, en el año 2023, un candidato que no era conocido, que venía de un club deportivo como vicepresidente, pero no conocido su nombre, de 20 años de hegemonía en el Partido Social Cristiano, liderándolo por Nebot, ¿no? 30 años de liderazgo en Guayaquil el Partido Social Cristiano, ojo, con los 2 periodos del expresidente y exalcalde León Febres Cordero, pero 20 años en hegemonía liderado por el Partido Social Cristiano a través de Jaime Nebot. Prácticamente para el año 2023 viene la sorpresa, el boom, a través de un candidato oficializado por la Revolución Ciudadana, por el correísmo, y en alianza con Reto. En este caso, estoy hablando del alcalde Aquiles Álvarez, ¿no?, que da la sorpresa y destroza todo lo construido en casi 30 años de historia, liderado por el Partido Social Cristiano aquí en el puerto principal de Guayaquil. 2 periodos de Febres Cordero como alcalde, y prácticamente 20 años de hegemonía tradicional, liderada también por el Partido Social Cristiano, sino que a través de Jaime Nebot, y prácticamente en el año 2019 con Cintia Viteri como alcaldesa. Más o menos este es el resumen de la historia de los candidatos a alcaldes y por quién ha estado liderada nuestra ciudad de Guayaquil durante estos últimos 20 y 30 años, ¿no? Eso es muy importante. En el año 2023, que hubieron las elecciones, Aquiles barre y da una sorpresa histórica en el puerto principal de Guayaquil. Un candidato que no era conocido, pero que trae la marca de la RC, de la Revolución Ciudadana, en alianza con Reto, un movimiento nuevo, y da la sorpresa para Guayaquil. Le gana a Cintia Viteri con 39,86% de votos. Mucho ojo. Con un 39,86% de votos, da la sorpresa el señor Aquiles Álvarez
y queda en primer lugar como alcalde de la ciudad de Guayaquil. Algo histórico. Derrumba, destroza todo lo tradicional que había hecho el Partido Social Cristiano en sus 30 y 20 años de historia en el puerto principal de Guayaquil. Y en segundo lugar, con un número bastante también fuerte, le seguía a Cynthia Viteri con un 30,39% de votos. Después de Aquiles, la ex alcaldesa y abogada Cynthia Viteri sacó también un número muy bueno, un porcentaje muy bueno, con un 30,39% de votos. Cynthia Viteri, auspiciada oficialmente por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Ojo, en ese tiempo, ¿no? En el año 2023. En tercer lugar, si no me equivoco, Pedro Pablo Duarte también concursa como candidato a alcalde para las elecciones del 2023 y queda en un tercer lugar, o sea, hace una buena posición, ¿no? Queda con un 14,10% el ex gobernador de Guayas en el periodo de Lenín Moreno como presidente. Y con menos del 10% de votos quedan los otros 8 candidatos. Porque vuelvo y repito, para el año 2019 solo Guayaquil tuvo 11 candidatos a las alcaldías. En este caso, los otros 8 candidatos restantes sacaron menos del 10% de votos. Estoy hablando entre ellos de Jimmy Jairala, del doctor Ecuador Montenegro, que fue por Pachacuti. Estoy hablando de Iván Tutillo, de Jonathan Parra. Estoy hablando de John Garecoa, que fue por la Izquierda Democrática. Jaime Páez Muentes, Rocío Serrano Molina, o sea, candidatos no tan fuertes comparado como para lo que era Cynthia Viteri, que ya lideraba la ciudad de Guayaquil en votos y en aceptación, ¿no? Como alcaldesa y a la reelección por el Partido Social Cristiano. Entonces aquí le da la sorpresa que era alcalde de Guayaquil en las elecciones seccionales del año 2023. Más o menos así va un poquito el preámbulo de la historia en cuanto a cuántos candidatos ha tenido Guayaquil y cómo ha quedado y quién ha liderado en la historia Guayaquil, en este caso 30 años y 20 años por el Partido Social Cristiano. 2 periodos de Febres Cordero y los 20 años más liderados por Jaime Nebot, y en el año 2019 que ganó por el Partido Social Cristiano, liderada por Nebot, por supuesto, la abogada y ex alcaldesa Cynthia Viteri, ¿no? Más o menos así fue el preámbulo. En el año 2019, Cynthia Viteri queda alcaldesa de Guayaquil en el año 2019, recordemos, con 714.369 votos. En el año 2019, porque en el año 2023 gana Aquiles Álvarez, nos da la sorpresa a los guayaquileños. Pero en el año 2019, con una gestión fuerte, todavía liderada por Jaime Nebot y por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri gana con 714.369 votos. En ese tiempo, en el año 2019, en las elecciones seccionales del 2019, quedando en un segundo lugar Jimmy Jairala con 31,80% de votos. De 17 candidatos que hubieron, ojo, en el año 2019, en las elecciones seccionales del año 2019 hubieron 17 candidatos, o sea, fue histórico, un número prolongado de candidatos. Cynthia Viteri barre con 714.369 votos. Según segundo lugar, por Centro Democrático, queda Jimmy Jairala con 31,80% de votos. En tercer lugar quedó Francisco Jiménez, que en ese tiempo oficializaba el partido y movimiento Creo de Guillermo Lasso, del presidente Lasso. Pancho Jiménez, como es gobernador del Guayas, es ministro de gobierno, en ese tiempo no lo era, nomás había sido ex gobernador del Guayas, quedó con 2,95% de votos, o sea que en el año 2019 no le fue nada mal tampoco a Pancho Jiménez, quedó en un tercer lugar de 17 candidatos, ojo. O sea, Cynthia Viteri gana en el año 2019, Jimmy Jairala queda en segundo lugar y Pancho Jiménez queda en un tercer lugar de 17 candidatos. Más o menos así está el preámbulo del análisis comunicacional que estamos haciendo en estas
elecciones seccionales que se vienen para las alcaldías de Guayaquil, ¿no? En el año 2019, asimismo, el 15,60% de votos entre todos los candidatos se reparten, entre todos los candidatos, entre ellos Simón Bolívar, que venía por el Partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez, sacó 2,70% con un cuarto lugar. Gino Cornejo con 2,28% de votos, quedando en un quinto lugar. Y más o menos así fue el preámbulo en las elecciones seccionales del año 2019, donde la abogada Cintia Viteri fue alcaldesa de Guayaquil. En el año 2023, Cintia Viteri queda en segundo lugar y barre a Aquiles Álvarez por la RC y por Reto como alcalde de Guayaquil con 39,86% de votos. A Cintia Viteri con 30,39% de votos. Una gran diferencia, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que en estas nuevas elecciones seccionales que se avecinan del 2027, que se han adelantado por el Consejo Nacional Electoral para noviembre de este año 2026, vemos y analizamos que con los partidos y movimientos políticos que se han eliminado por no cumplir con el reglamento, según el CNE, vemos y analizamos, vuelvo y repito, que Guayaquil podría de nuevo tener de 7 a 8 candidatos. Espero no me equivoque, pueden ser que sean unos cuantos más, pero no pasa a los 11 candidatos. O sea, Guayaquil podría ir con nuevas elecciones seccionales de 7 a 8 candidatos en este nuevo periodo que se avecina para noviembre de este año 2026. Entre ellos, vamos a hacer un análisis de los posibles candidatos. Mucho ojo, mucho ojo. Por ADN puede ir la mamá del presidente con un reapunte total, no solo en Guayaquil, sino que a nivel nacional. Una mujer que está con una trayectoria intachable, siempre ha venido trabajando con su esposo en lo que tiene que ver la cruzada social, la ayuda social, la parte de la salud pública en el país. Entonces ha generado una figura de un rostro fresco, no quemado, fuerte, activamente, la doctora Anabel Asín. El presidente de la República, Daniel Noboa, dice que podría ser uno de sus cartas principales que su mamá acepte la candidatura para la alcaldía de Guayaquil por ADN. Un caso que la doctora Anabel Asín, porque es una mujer que está bastante ocupada en la parte empresarial, social y en la ocupación familiar también, ¿no? De su esposo, el abogado Álvaro Noboa. Un caso que no acepte, podría haber otra carta para el ADN, para el Movimiento de Acción Democracia Nacional. Podría ser la propia Andrea González, que hoy tiene un buen nexo con el gobierno, que está como embajadora en Bélgica. Fue una candidata muy buena, con un buen porcentaje de votación en las elecciones presidenciales que tuvimos anteriormente, y puede ser un comodín bastante importante para el presidente Noboa, ¿no? Para ADN. Un caso, digo yo, que no pueda ir la mamá del presidente, que sería una aceptación no solo en Guayaquil, a nivel nacional, fuerte para los otros candidatos. Pero si un caso no pueda ir la doctora Anabel Asín, ADN, que no tiene todavía una buena estructura política de candidatos, podría tener como comodín a la ingeniera especialista en ambiente social, fue una buena candidata presidencial, en este caso Andrea González, que actualmente ya hay un buen nexo entre el movimiento ADN y Andrea González, que actualmente está como embajadora en Bélgica. Más o menos podría ser los candidatos para la alcaldía de Guayaquil por el movimiento ADN. Ahora vamos a analizar lo que tiene que ver RC, la Revolución Ciudadana, que prácticamente ha sido, pues, la RC tiene una suspensión de 9 meses dictada por el Tribunal Contencioso Electoral. El CNE tiene su calendario previsto hasta el 31 de mayo cerrar todos los recursos y registros de organizaciones políticas. Quiere decir que ADN ha sido suspendida, amonestada por el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, la Revolución Ciudadana
actualmente se encuentra buscando casilleros. Por ahí se dice que podría ir con el partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez, después de haber generado polémica estos dos candidatos presidenciales, tanto Lucio Gutiérrez como Rafael Correa, el agua y el aceite, de haberse dicho de todo, generado polémicas, tanto el uno como el otro, ahora busca un nexo de conexión política. La RC alquila o presta casillero al partido Sociedad Patriótica. Entonces, en ese sentido, la Revolución Ciudadana no le queda más que alquilar un partido político, anexar, no alquilar, puede ser alquilar, puede ser llegar a compromisos políticos, ¿no? Tanto con el partido Sociedad Patriótica como con otros movimientos o partidos, e ir como candidata, como comodín en este caso, y sorprendernos nuevamente con la abogada Mónica Luzurraga, que es una candidata fuerte, experta en niñez, en constitución, en derecho penal, y sobre todo bastante polémica, con lo que tiene que ver confrontadora al actual gobierno del presidente Daniel Noboa. Entonces nosotros lo vemos así. Puede ser candidata por la Revolución Ciudadana, en este caso, la abogada Mónica Luzurraga. Podría ser así lo vemos nosotros. O en este caso también podría ser como otro comodín, el abogado Arturo Escala, que actualmente es concejal de la Revolución Ciudadana, de aquí, del municipio de Guayaquil, del cantón Guayaquil. Entonces, vemos que la Revolución Ciudadana podría ir como posible candidata a la alcaldía de Guayaquil con esta conocida abogada confrontadora con el actual gobierno, la abogada Mónica Luzurraga, o como comodín el concejal Arturo Escala, reconocido abogado, actualmente concejal y hombre fiel a la Revolución Ciudadana. Así vemos nuestro análisis comunicacional en lo que tiene que ver, creo, hemos investigado y hemos analizado que el procreo podría ir la doctora Anita Santisteban, que actualmente está liderando el cantón Guayaquil con el movimiento Creo, un movimiento que es presidido por el expresidente Guillermo Lasso, que no terminó su periodo, pero que no le quedó más la polémica de la asamblea, la oposición, que no lo dejó gobernar, y que no le quedó más que irse a una muerte cruzada. Mandó a los asambleístas a su casa, ¿no? Algo histórico. Entonces, por el movimiento Creo podría ir la doctora Anita Santisteban, una reconocida abogada, académica. Ella ocupó como viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en ese tiempo MIES, ¿no? Ocupa cargos públicos, privados, experta en derecho tributario, lo que tiene que ver la parte social, comercial, la parte social. Entonces, la doctora Anita Santisteban podría ser una posible candidata a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo. Mucho ojo. El Partido Social Cristiano, quien no sacó asambleísta en la provincia del Guayas en los anteriores comicios por la asamblea, ¿no? Presidencial y la asamblea, que no sacó ni un asambleísta por Guayas. De 5 curules que sacó el Partido Social Cristiano, solo le quedaron 3, ¿no? En la actual asamblea que se está presidiendo actualmente. Quiere decir que unos rostros quemados, en este caso estamos hablando de Jorge Acaitiurri, de Vicente Tallano, de Manuel Samaniego, quienes lideraron la ciudad de Guayaquil y la provincia de Guayas para asambleístas, pero que no fueron actos en votos, en aceptación por el Partido Social Cristiano. Desde allí se desmoronó el Partido Social Cristiano, porque fue algo histórico que el Partido Social Cristiano no haya participado con ningún asambleísta por Guayas, no haya sacado. ¿Por qué? Porque vemos los mismos rostros. En este caso estamos hablando del señor Tallano, del señor Jorge Acaitiurri, del señor Samaniego, que lideraban el Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3 de la ciudad de Guayaquil, que fueron candidatos a asambleístas por la provincia de Guayas y que no entraron, no fueron actos en aceptación de votos, ¿no? Pero ahora el Partido Social Cristiano, liderado por Jaime Nebot, como presidente vitalicio del Partido Social Cristiano y como líder, y como es alcalde de Guayaquil,
de nuevo quiere recuperar ese margen perdido por el Partido Social Cristiano por 30 años de historia liderando la ciudad de Guayaquil. 2 periodos de Febres Cordero y 20 años liderados por él prácticamente. En este caso, el abogado Jaime Nebot quiere enviar nuevamente entre Jorge Acaiturri, que es un reconocido ingeniero, un profesional, que ya fue asambleísta también, fue asambleísta por el Partido Social Cristiano, y quiere enviar de nuevo a Vicente Tallano, quien fue gerente de la ATM, también fue asambleísta, el papá fue gobernador, ojo. Entonces, en este caso, el doctor Roberto Gilbert también podría ser un presunto candidato a la alcaldía de Guayaquil, pero ya se sabe que no va. No va, le hubiera gustado. Él ya fue concejal en el periodo de Febres Cordero, pero el doctor Roberto Gilbert, un reconocido médico, un hombre de la salud con experiencia y trayectoria, ha decidido hacerse a un costado e ir nuevamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o sea, el concurso de mérito y oposición. Y le da espacio, en este caso, para que el abogado Jaime Nebot tenga que decidirse entre Jorge Acaiturri, que también fue gerente de la LACE en el tiempo de la alcaldesa Cintia Viteri, y tuvo confrontaciones, polémicas en la generación de las tablets y los libros, o que tenga que decidirse por Vicente Tallano. Entonces, de nuevo vemos los rostros, los mismos rostros del Partido Social Cristiano. Jorge Acaiturri, Vicente Tallano hijo. Así más o menos está el preámbulo de análisis en cuanto al Partido Social Cristiano. Mucho ojo. Asimismo, no podemos dejar atrás en esta participación a la alcaldía de Guayaquil de nuevo, a la doctora Cintia Viteri, quien fue candidata ya en el año 2019, donde hubieron 17 candidatos y quedó electa como alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Una votación bastante popular, impresionante, pero por el Partido Social Cristiano. Ya en el año 2023, la doctora Cintia Viteri perdió porque dio la sorpresa a Aquiles Álvarez y de nuevo iría en este caso a concursar, quizás por el movimiento Centro Democrático, se dice, porque ha sido llamada por algunos movimientos y partidos políticos también, pero sabemos que quizás pueda ir a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático. Ella quizás iba con Marcela Guiñaga, pero como Marcela ya ha renunciado a la prefectura y no va a una reelección, hay que ver cuál sería el binomio de la doctora Cintia Viteri. Asimismo, por el movimiento Reto, podría ser una nueva participante de la alcaldía, la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, o un comodín bajo la manga, en este caso, el movimiento Reto liderado por Aquiles, que se encuentra con prisión preventiva, caso Goleada, caso AAA, podría ir su propia esposa, en este caso Fiorella Icaza, por el movimiento Reto. Se sería un pedido de la directiva del movimiento Reto. En lo que tiene que ver, Valerio Estacio es asambleísta constituyente, es consejero municipal en el tiempo de Febres Cordero, de Nebot y en el tiempo de Correa. Hoy quiere ir nuevamente a las elecciones seccionales. Acordémonos que el abogado Valerio Estacio concursó para alcalde de Guayaquil en el año 2019 también por el partido FE. En ese tiempo, el Partido Progresista Ecuatoriano del abogado y expresidente Agdalá Bocarán. Entonces vemos a un Valerio que no se da por vencido, que nuevamente quiere ir a una alcaldía de Guayaquil, que nos ha dicho que está dialogando con algunos partidos y movimientos políticos. Y también lo ponemos en el mapa de los presuntos candidatos a la alcaldía de Guayaquil para estas elecciones seccionales 2027 que se viene, pero son adelantadas para noviembre del año 2026 por el Consejo Nacional Electoral. Vemos a un Pedro Pablo Duarte, que fue exgobernador del Guayas en el tiempo de Lenín Moreno. En ese tiempo estaba de vicepresidente Otto Sonneholders. Pedro Pablo Duarte es un hombre muy cercano, muy fiel al expresidente Otto Sonneholders en el tiempo de Lenín Moreno. Y vemos que quedó en un tercer lugar. Vemos que Pedro Pablo Duarte
quedó en un tercer lugar en las elecciones seccionales que se dieron prácticamente en el año 2023, que no le fue nada mal, ¿no? No le fue nada mal al señor Pedro Pablo Duarte con 14,10% de votos. Lo vemos nuevamente que quiere ir a la alcaldía de Guayaquil, pero no sabemos por qué partido. No sabemos por qué partido. En ese tiempo fue por Suma. Nuevamente quiere ir, está trabajando en la parte social con sus fundaciones, pero no sabemos por qué partido. Entonces también lo ponemos ahí a participar, posiblemente como candidato al ex gobernador y es al candidato alcalde de Guayaquil, Pedro Pablo Duarte. Por Pachacuti no creo que haya un candidato, más bien vemos una alianza, puede ser Pachacuti con la Revolución Ciudadana, que había discordia también ahí, pero podría ser nuevamente, como lo está haciendo Lucio Gutiérrez. Entonces no creo que Pachacuti vaya con candidato propio a la ciudad de Guayaquil. No creo que vaya con candidato propio. Entonces, anteriormente Pachacuti fue con un galeno guayaquileño, con el doctor Ecuador Montenegro, mucho ojo, no sé si se acuerdan. Anteriormente el doctor Ecuador Montenegro, un reconocido galeno, ginecólogo, participó a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Pachacuti. Esta vez creo que Pachacuti no lo va a hacer, no va a tener su candidato propio y va a buscar alianzas. Vamos a ver con quién. Puede ser con RC, puede ser con otros movimientos. Eso quedará en ascua. Vamos a ver más o menos cómo están las cosas. El Partido Izquierda Democrática, que ha resucitado con un nuevo presidente, Manavita, como nuevo presidente nacional de la Izquierda Democrática, que se están reestructurando y reconformando todas sus estructuras políticas a nivel nacional. Un partido histórico y emblemático, presidido por el expresidente Rodrigo Borja. Histórico porque participaron bastantes líderes en ese partido y tienda política a nivel nacional. Hoy en día, prácticamente resucitado, revivido, con rostros frescos, dialogando con algunos líderes de los diferentes cantones y provincias del país para sacar sus mejores cuadros políticos, tanto en Guayaquil, tanto en la candidatura a la prefectura del Guayas, como a nivel nacional. Tengo entendido que la Izquierda Democrática sí van con candidatos propios, pero también en alianza. Ellos también podrían trabajar en alianza y en este caso esperaríamos a definir y a ver quiénes serían los posibles candidatos para la alcaldía de Guayaquil por el partido de la Izquierda Democrática. En el año 2023, que se encontraba la Izquierda Democrática un poquito dividida y fraccionada, acordémonos que fue un reconocido experto en seguridad, el licenciado John Garay Coa, participó a la alcaldía de Guayaquil por la Izquierda Democrática. Pero en esta nueva confrontación ya reestructurada, organizada, unida por la ID, el equipo naranja, vamos a ver cuáles son los cuadros que irían para la alcaldía de Guayaquil, prefectura del Guayas y candidatos a la alcaldía de los diferentes cantones, en lo que tiene que ver la Izquierda Democrática. En lo que tiene que ver las elecciones seccionales, supuestamente se gastará aproximadamente 102 millones de dólares. Es el presupuesto para estas nuevas elecciones seccionales que se avecinan para noviembre de este año 2026. El 29 de noviembre serán las elecciones de candidatos a la alcaldía de Guayaquil, candidatos a la alcaldía de todos los cantones, prefecturas y juntas parroquiales, donde el pueblo tendrá que de nuevo ir a las urnas de manera transparente, democrática, a elegir a sus mejores cuadros, quienes nos representarán por 4 años más. Más o menos es el preámbulo, lo que hemos hecho en cuanto solo al análisis comunicacional de elecciones seccionales Guayaquil, es decir, solo candidatos para Guayaquil. Hemos hecho un análisis comunicacional bastante técnico, nada político, nada con amor o una ideología política hacia un candidato o un movimiento o un partido político, porque tenemos que ser claros, transparentes, técnicos, profesionales. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros como medio de comunicación, como analistas de comunicación, como periodistas, haciendo un enfoque en lo que puede quedar estas nuevas elecciones solo en la ciudad de Guayaquil.
En lo que tiene que ver la prefectura por Guayas, para así entrarnos un poquito, a última hora sabemos que la abogada Marcela Aguiñaga, una de las candidatas más fuertes para ir a una reelección por la prefectura del Guayas, ha renunciado en estos 3 años de periodo que ha tenido ella, todavía le falta un año para concluir su periodo, pero lo ha dicho públicamente de manera oficial que hasta ahí va su periodo, porque tiene prioridades de salud de su familia. Hace poco murió el papá de la abogada y perfecta Marcela Aguiñaga. Ahora su esposo se encuentra un poquito delicado de salud y ella dice, presume, que se va y deja de participar en la parte política porque tiene que darle prioridades a su familia. En este caso, renuncia como prefecta a un año que le queda, asume el viceprefecto, en este caso Carlos Serrano, y dice que no puede ir a una reelección, la abogada Marcela Aguiñaga. Entonces, también hubo una pequeña polémica con el ministro de Transportes y Obras Públicas en lo que tiene que ver la obra del Quinto Puente. El gobierno le dio la jurisdicción y después se la quitó. Entonces generó esa discordia, esa polémica entre Marcela Aguiñaga primero con el gobierno y después el gobierno le quita la participación, ¿no? Entonces ya hubo la discordia. No sabemos por qué se retira, pero ella lo dice así oficialmente, que por darle prioridad a la familia, a la salud de su esposo y de su familia. Entonces respetamos esa decisión y sale un comodín bastante fuerte. Una candidata potencial para ganar una reelección a la prefectura del Guayas, sin el apoyo, ojo, sin el apoyo de la RC, porque ella se desafilia a la Revolución Ciudadana. La discordia que hubo con la expresidenta de la RC, Luisa González, la polémica entre Rafael Correa, expresidente, con Marcela Aguiñaga, por más amor que haya habido ahí. Hubo una pequeña discordia y se abre Marcela Aguiñaga y quería ir a una reelección supuestamente con la ex alcaldesa Cintia Viteri, pero con movimiento propio. Pero eso queda un vacío. Ese comodín queda libre para la prefectura de la provincia del Guayas. Más o menos así está el preámbulo en lo que tiene que ver estas elecciones seccionales que se vienen para alcaldes, prefecturas y juntas parroquiales. Y para concluir, los asambleístas tendrán también hasta el 17 de agosto, mucho ojo, los señores asambleístas tendrán solo hasta el 17 de agosto de este año para renunciar a su cargo como legisladores si buscan, ojo, si es que buscan ir o participar para las alcaldías o prefecturas o juntas parroquiales. O sea, hasta el 17 de agosto tendrán potestad de renunciar los señores asambleístas que vayan a concursar para alcaldías y prefecturas en estas nuevas elecciones seccionales. Transparencia y equidad es lo que se busca en estas nuevas elecciones seccionales, ya dadas a cabo oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. El país, mucho ojo, el país cuenta con 228 organizaciones políticas, según el informe del Consejo Nacional Electoral dado el mes pasado en marzo. El país cuenta con 228 organizaciones oficialmente dichas por el CNE, 14 partidos y movimientos nacionales, mucho ojo, 14 partidos políticos y movimientos nacionales, 63 movimientos provinciales, ojo, 63 movimientos provinciales, 137 movimientos cantonales, o sea, los que más tienen, 137 cantonales y 14 parroquiales. En total se suman 228 organizaciones políticas que participarán en estas elecciones seccionales noviembre de 2026, que los ecuatorianos tendremos que ir a las urnas de manera democrática y transparente. Nacionales, los partidos que van a participar nacionales, para concluir, serán Centro Democrático, el Partido Social Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez, el Partido ADN del presidente Daniel Noboa, la Izquierda Democrática, el Partido Naranja, el Movimiento Amigo, Pachacuti, el Movimiento Creo del expresidente Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano liderado por el abogado Jaime Nebot, Avanza, el Partido Socialista, Suma,
el movimiento Reto, que es liderado en este tiempo por Aquiles Álvarez, que actualmente se encuentra con prisión preventiva, caso goleada, caso AAA, y también da un espacio bastante fuerte para la alcaldía de Guayaquil. Pueblo, Igualdad y Democracia, Avanza y Democracia Sí. Son los ya oficialmente los partidos nacionales que están participando para las elecciones seccionales de este año 2026. Están pendientes Unidad Popular y Construye. El CNE inició un proceso de cancelación de estos dos movimientos o partidos por no contar con el número de afiliados, mucho ojo. Y la Revolución Ciudadana tampoco podrá ir con su movimiento porque tiene una suspensión de 9 meses dictada por el Tribunal Contencioso Electoral, el TCE, Tribunal Contencioso Electoral, que ha suspendido por 9 meses a la Revolución Ciudadana, a la RC. El CNE dijo claramente que tiene su calendario previsto hasta el 31 de mayo. Ojo, hasta el 31 de mayo, hasta el otro mes, para cerrar todos los recursos y registros de las organizaciones políticas que irán o las que se disminuyan. Este ha sido un análisis comunicacional bastante técnico, transparente, en cuanto a los candidatos, posibles candidatos que irían para las alcaldías de Guayaquil y cómo está quedando el preámbulo de los movimientos y partidos políticos y los reglamentos del Consejo Nacional Electoral. Ha sido todo en cuanto a este análisis comunicacional, técnico, transparente y objetivo, sin amor a un partido político o amor a una ideología política. Primero, nuestro deber como periodistas, objetivos, veraz, analizando con bastante técnica cómo puede quedar las posibles candidaturas solo para la ciudad de Guayaquil. Estamos llegando a la parte final, son las 9 de la mañana con 44 minutos. Queremos agradecerle. Ojalá la otra semana o en estos días podamos tenerlo al reconocido consultor político de encuestas, de sondeo, el reconocido licenciado Beto Cortés, ¿no? Que es un experto en cuanto a lo que tiene que ver sondeo y encuestas en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, para analizar con él, ¿no? Ya un tema más profundo de sondeos cuantitativos y cualitativos en cuanto a las alcaldías de Guayaquil. Esperemos y lo invitamos al licenciado Beto Cortés, un experto en estos sondeos y encuestas, para analizar más adelante cómo van los resultados, cómo van los sondeos para las alcaldías del puerto principal de Guayaquil. Estamos llegando a la parte final, recordándole siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Buena mañana. Gracias por su sintonía.